hecho, en casi todas las tareas que yo abro, si me mandan documentos que se desconfiguran, incluso los PDF. Cuando ese se desconfigura, ya abro el otro y el otro pues salva esas notas. Entonces, esperaría yo y yo pienso que los que más fallan son los que nunca están en clase a tiempo o que solo entran y se salen, ¿verdad? Y solo dejan ahí la foto como para hacer el mate que están en clase, y son las personas que se pierden estas indicaciones y siguen cometiendo ese tipo de errores, ¿verdad? Entonces yo esperaría que no se esté repitiendo más. Ya estamos prácticamente a un mes quizás, a un mes y días de terminar, y ya pues hay que meterle con todo. Me alegra que los que han estado cumpliendo, pues las notas están bastante buenas. Yo les decía, los reclamos son cuando están en Moodle, porque luego ya yo las subo a registro académico y que me pregunten a estas alturas, mire, ¿por qué tengo este promedio? Fíjese, me llega un correo. Mire, licenciada, bueno, ¿yo por qué tengo ese promedio? Y gracias y a Dios. Pero no me dice qué materia es ni nada. Entonces yo no soy adivina. Si presencial me cuesta a veces grabarme sus rostros para grabarme su nombre con su voz y todo, ya no digamos en línea, que lo único que veo es la foto, ¿verdad? Y los nombres a veces no. Y si hay gente que nunca participa, porque a veces la gente que nunca participa es la que más reclama. Y que a estas alturas me pregunten cómo sacar promedio, yo creo que el primer ciclo lo hicimos, el primer periodo lo hicimos así, segundo lo hicimos así. Entonces ahí es donde yo veo descuido de estos estudiantes que ya por último quiere, ya cuando están dando las patadas de ahogado, que ya viene el final, ya andan viendo qué está pasando con sus notas, ¿verdad? Si usted tiene esos compañeros que conoce y sabe que son de esos descuidados, trate de aconsejarle pues que ya estamos casi al final, que no se atenga, ¿verdad? Entonces, creo que en cuanto a eso estamos claros, o no sé si hay algún comentario antes de entrar en materia. Gracias, Jefferson. Muchas gracias, Laura. Solo quiero sacar el apellido de alguien que están pidiendo permiso. Chávez. Sí, por eso les decía, con los que siempre están puntuales, yo sé que estamos claros, porque cualquier cosa, pues ahí me preguntan y se sienten en la confianza de estar preguntando. Incluso fíjense que estos correos que les estoy diciendo que me llevan de reclamos, me llegan incluso hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Donde se supone que uno tiene que tener un tino para tener un horario y respetar un horario para cuando son las llamadas y son los mensajes, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Este documento lo vamos a seguir discutiendo en la dinámica que tenemos desde la clase anterior. Ya el último, ya voy a ver el que sigue, pues ya vamos a ver cómo lo hacemos, que sea siempre de manera dinámica, pero me imagino que usted ya con estas lecturas que estamos haciendo hoy, ya lo ve un poco diferente y puede verlo a mayor profundidad. Tenemos que vamos a continuar con el numeral 338. Y veamos, Rosa Marcela, ¿me podrá hacer el favor de ayudarnos a leer ese numeral, por favor? Sí, licenciada. Bueno, La empresa y sus fines, ¿es verdad? sí, por favor. La empresa debe caracterizarse para la capacidad de recibir el bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios útiles. En esta producción de bienes y servicios con una lógica de eficiencia y de satisfacción, perdón, de los intereses de los diversos sujetos implicados, las empresas crean riqueza para toda la sociedad, no solo para los propietarios, sino también para los demás sujetos interesados en su actividad. Además, también para los demás sujetos interesados en su actividad. Creo que lo volví a leer, perdón. Sí, no se preocupe. Además, esta función típicamente económica, la empresa desempeña también una función social, creando oportunidades de encuentro, de colaboración, de valoración de las capacidades de las personas implicadas. En la empresa, por lo tanto, la dimensión económica en condiciones para los logros de los objetivos
no solo económicos, sino también sociales y morales, que deben perseguirse conjuntamente. El objetivo de la empresa se debe llevar a cabo en términos y con criterios económicos, pero sin descuidarse los valores auténticos que permitan el desarrollo concreto de la persona y la sociedad. En la visión personalistas y comunitarias, la empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales, perdón. Es al mismo tiempo una sociedad de personas en la que entran a formar parte de manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario para su actividad y colaboran con su trabajo. Bien, gracias. Entonces, fíjese, vamos, repito, paso a paso, la empresa y sus fines. ¿Por qué se debe caracterizar la empresa? Por servir al bien común. Recuerda que el bien común ya lo habíamos hablado en temas anteriores, casi al inicio de la materia, donde no significaba la suma de los bienes particulares de cada uno, sino que lo que le pertenece a todos. Y allá en ese momento dimos ejemplos de ellos. Pero le dice, al bien común debe siempre todo lo que se produzca, todo lo que se comercialice, debe de ser para utilidad de un bien común en la sociedad, para producir bienes y servicios útiles. Fíjese, útiles. Y yo siento, ustedes me dirán si estoy equivocada, que para eso el ser humano es el inventor por elección. Porque si usted habla, por ejemplo, quizás con sus padres, si sus padres andarán rondando, no creo que sus padres sobrepasen los 45 años, pero si alguno anda de los 50 años hacia arriba, o sus familiares en esas edades, le dirán que ellos sobrevivieron sin celulares, sin teléfonos fijos en su casa, eh, sin mucho medio de transporte, pues, porque era pocas las personas que tenían su vehículo propio y los demás les tocaba moverse en bus o caminar, ¿verdad? Las calles, incluso la mayoría en Santa Ana, eran polvosas y aún así yo me recuerdo que nos obligaban a lustrar los zapatos para ir a estudiar y allá nos tocaba volver a limpiar. Entonces, a lo mejor cuando usted ha escuchado estos comentarios, no sé si a usted le ha entrado la duda, ¿y cómo sobrevivieron sin todas estas cosas? No sé si alguien ha tenido conversaciones de este tipo con personas que rozan esas edades. ¿Cuál ha sido su impresión? Eric, ¿cuál ha sido su impresión? Sofía, la escuchamos y después escuchamos a Eric. Bueno, yo pues hablo muy seguido así con mis tíos, ¿no? Ajá. Entonces, pues, o sea, ellos me dicen que como nosotros ya nacimos, ¿no? En una época totalmente diferente, ya con tecnología y todo eso, por eso es que lo vemos como necesario, ¿no? Porque, o sea, ellos me cuentan tantas historias que son súper divertidas, ¿no? Cosas que pues la mayoría de nosotros no hemos vivido por lo mismo, ¿no? Porque prácticamente pasamos prendidos, ¿no? De la tecnología y no, o sea, va por ejemplo con las clases y todo eso, con las tareas, ellos decían que tenían que ir, ¿no? A bibliotecas y todo a buscar, ¿no? O sea, como que era más complicado para ellos, en cambio nosotros Ajá. ya tenemos a la mano, ¿no? Entonces, ajá, creo que eso es lo que ellos me comentan y todo. Ajá, muy bien. ¿Y qué pasó con Eric? ¿Será que se me fue Eric? Ahorita le doy la palabra, solo quiero ver si me salió corriendo Eric o no, porque le dije que él iba a hablar después. Sí, se salió. Perfecto, ya lo vamos a apuntar. Entonces, Jennifer, ¿la escuchamos? Yo recuerdo que mi abuela me dijo el día que se fue, que no servía ni el WhatsApp, ni Ah, Facebook, ni sí, nada de sí. eso. Mi abuela me dijo de que para ella había sido como un día normal, me dice, pero para ustedes de jóvenes, me dice, yo creo que no. Exacto. Yo creo que ese día ustedes habrán sentido el día demasiado silencioso y habrán sentido el día largo, ¿verdad? Porque aunque personas contemporáneas mías ya nos metimos en este rollo de la tecnología y también el teléfono nos mantiene ocupados,
Quizás hubo un momento, a mí me pasó y decía, ¿y qué pasará? Yo necesito ordenar unas cosas. Bueno, un negocio que yo tengo lo manejo en esa línea. Y entonces, cuando me di cuenta que no servía, dije yo, bueno, ni modo, hay que regresar a lo de antes. Pero sí, yo sentía de que me hacía falta moverme, pero quizás recordé, bueno, así crecí, así viví, ¿cuál es el problema? Giovanni Audulio, lo escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, cuando yo estaba más pequeño, hace Ajá. ya un par de años, Ajá. recuerdo que igual teníamos que ir a la biblioteca de la escuela porque costaba con lo del internet y eso. Ajá. Entonces, no había mucha accesibilidad para, como hay en la tecnología, ¿verdad? Que Sí. desde la casa uno puede optar y buscar cualquier información. En cambio, antes uno tenía que buscar libros o ir a algún ciber si en dado caso se podía o había cerca, si no, pues tenía que uno buscar algo así más, como libros o cosas así. Así es, así es. Y los libros pues cuesta más. Ahora les diré que no toda, y usted ya lo habrá escuchado, no toda la información que usted puede encontrar en internet es fiel, ¿verdad? La de los libros sí. ¿Por qué razón? Porque un libro antes de ser publicado pasa por muchas revisiones. Muchos profesionales del área lo revisan para saber si están correctos, pero en internet no, al menos yo en el caso de la materia de química general o química técnica cuando la estoy sirviendo para los de ingeniería. Y a veces yo busco material así como PDF y subirlos para que lean, ¿verdad? Para la clase. No es tan fiel, ¿verdad? Yo he encontrado muchos errores en cuanto a la química. Y a veces por eso opto mejor escanear de los libros que yo tengo para poder subir ese material, porque sé que ha sido muy revisado y hay gente que dice, no, yo lo leí en internet, está bueno. Bueno, por eso era un comercial, no me quiero salir de lo que estamos. Servicios útiles. ¿Quién fue el inventor de todo este rollo de la tecnología, el internet, los celulares? El hombre, ¿verdad? Si me escriben cuál es el apellido de Fátima, se los agradecería porque hay dos. Yo estoy apuntando los permisos que me piden. Cartagena. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, somos nosotros los que vamos creando una utilidad. Incluso yo veo jóvenes que tienen un teléfono pues bastante aceptable, muy bonito, y uno se admira de todas las aplicaciones que le han puesto y todos resuelven ahí. Pero de repente comienzan a decir, no, es que mi teléfono ya no sirve. Ya está muy viejito. Ya yo quiero ver cómo me consigo otro más nuevo. Entonces, nos crean la necesidad y nosotros vamos creando necesidades, ¿verdad? Pero esos bienes no estamos en contra, porque todo lo que se descubre y se inventa es para hacernos más fácil la vida. Lo decían ustedes. A nuestros familiares se les tomaba más tiempo realizar una tarea y por eso es que crecieron acostumbrados a hacer las cosas con el tiempo suficiente. Hoy las nuevas generaciones no, 1 o 2 días antes de la entrega de algo se reúnen. Incluso miren, a veces se da problemas con los mismos parciales. Con ustedes, bueno, nos piden habilitarla a las 24 horas. Ahí no hay excusa y no puede haber excusa. Miren, no, se me cerró la plataforma, no lo pude mandar, tuve problemas. Pero en la otra universidad sí, yo no lo habilito 24 horas, lo tuve el día de ayer, 9 horas. Y todavía alguien me dice, fíjese que no lo pude mandar. Lo siento. Tuvo suficiente tiempo para mandarlo. Si usted trabaja o no trabaja, usted inscribió en un horario por la mañana, se supone que usted tiene que cumplir, ¿verdad? Como que nos hace más haraganes, nos hace más atenidos, ¿verdad? En el tiempo de antes, no. La gente tenía que andar lista con los libros porque no había una gran cantidad de libros, no existían los libros texto como ahora, ¿verdad? Que la mayoría, cada uno tiene su libro en su casa y ahí tiene la información. No, nos tocaba, incluso a los docentes no les gustaba que uno supiera de qué libro sacaba las clases. Era un tabú poder saber de qué libro era, ¿verdad? Ahora no, ahora tienen el libro texto y uno le dice, mire, de aquí están las clases, lo único que hacemos es explicarlas, hacerlos un poco más accesible y es fácil. Entonces, todo eso que son bienes útiles porque nos hacen más fácil, ¿verdad?
y le dice, sí, mire, Giovanni dice que aún tiene libros de enciclopedia, formidable. Yo me recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá le encantaba comprar libros, bueno, típico hijo de profesora, ¿no? Ella cuando pasaban vendiendo así por letras, me recuerdo yo en las colonias, enciclopedia, ella nos compró de cuentos, de cultura general y de ciertas materias. Entonces, en mi casa había más libros que juguetes. Pero el que ahora ustedes me digan, mire, yo tengo una enciclopedia todavía en mi casa, aunque sea del año de la cuca, como decimos, ¿no? Pero ahí se encuentra información y es formidable, ¿verdad? Todo eso ha sido útil. Ahora, muchas cosas ya están, si son esos mismos libros que usted los encuentra en internet, pues sí son fieles, porque proceden de un libro en papel, en físico. Me dice también ese numeral, que la empresa crea riqueza para toda la sociedad, no solo para los propietarios. Claro, porque quien tiene un celular que le resuelve todas sus necesidades desde casa o desde el lugar donde está, eso es una riqueza para esa persona, porque quien no lo tiene que caminar y tiene que moverse hasta el lugar para solventar la situación. Antes de pandemia, antes de tecnología, todo se realizaba en persona y era de llenar formularios en papel, ¿verdad? Ahora no, ahora eso nos hace a nosotros como más ricos. ¿Por qué? Nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, y a lo mejor quizás una de esas es las cosas que a veces yo me he encontrado con jóvenes que una solicitud o una fórmula de solicitud no la pueden llenar porque no saben qué van a poner. Quiere decir, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero ahorita estamos viendo la riqueza que nos da, ¿verdad? Desempeña una función social, le dice, porque es oportunidad de encuentro, de colaboración y de valoración. Habíamos hablado en el tema de trabajo que nosotros trabajamos para otros y con otros. Somos una sociedad que debe trabajar unida para solventar necesidades, para hacernos más fácil la vida, no para complicárnosla entre nosotros. Y vieran que cuando hay lugares de trabajo en maquilas, por ejemplo, yo no sé si aquí alguien trabaja en maquilas, pero en las maquilas prima mucho el egoísmo. Ahí prima mucho el poner en mal al otro para quedar bien yo. Y qué triste, porque desde ahí, si sus empleados son así, quiere decir que los que están dirigiendo no están trabajando por el bien común, por formar un equipo de trabajo para que el solventar estas bienes útiles o estas necesidades sea mucho más fácil, ¿verdad? Porque yo en vez, como empleada de una maquila, por ejemplo, en vez de hacerle más difícil el trabajo al otro, me pongo en equipo para que las cosas salgan mejor. Es un encuentro de colaboración de todas las personas implicadas, porque decimos, nosotros no somos hechos en serie. Cada uno tiene sus dones, sus capacidades, que aunque sea el mismo trabajo que se realice, su forma subjetiva es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es el objetivo de la empresa entonces? No solo llevar los criterios económicos, que es muy importante porque ningún trabajo se debe regalar. Porque si alguien se prepara para ejercer un trabajo, es justo que reciba su sueldo, pues, o cobre por eso. Pero usted se dará cuenta que entre amigos, por ejemplo, abogados, de repente le estamos preguntando al abogado de un problema jurídico, cuando esa ya es una asesoría. Que si tengo un amigo médico, ya le estoy preguntando, porque como es mi amigo o mi amiga, quiero que me solvente el problema. Pero ¿será que en parte estamos abusando un poquito? Porque una cosa es la empatía, que nos colaboremos, pero otra es que agarremos, como nosotros en buen salvadoreño decimos de pato, a fulano le voy a preguntar porque siempre me dice. No podemos descuidar también los valores auténticos que permiten el desarrollo de la persona dentro de la sociedad. Hablábamos, o hemos hablado ya, que en los sistemas comunistas, todos ganan lo mismo. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista, si ya hemos empleado tiempo, esfuerzo para subir en un peldaño en lo académico, justo es que sea reconocido ese esfuerzo. La empresa no puede considerarse únicamente sociedad de capitales, y eso es bien importante, sino que también sociedad de personas.
siempre he peleado no solo con mis hijos, sino incluso con mis alumnos, con el famoso número de lista en las escuelas y los colegios. Los alumnos no son un número de lista. Los alumnos son personas. Yo tuve algunos compañeros de trabajo que gozaban con tratar mal a sus estudiantes. Yo en mi vida trabajé en 2 colegios privados. En el primero, me recuerdo que tenía un compañero que le gustaba humillar a los estudiantes, hacerles sentir que él era el que sabía y ellas no sabían. Y a veces los castigaba, un castigo para mí era grotesco, era que si el alumno se estaba portando mal, le quitaba los zapatos y los ponía en la pizarra, sobre la pizarra, como que fueran floreros arriba de la pizarra, y al alumno lo dejaba recibiendo toda su clase, o si era el guía del salón, toda la mañana sin zapatos. Y yo le decía, eso no está bien. Y eso que yo no había entrado en este rollo de todos los diplomados que tengo sobre antropología. Le decía, no está bien. Porque vos tenés que pensar, le decía yo, que a tu hijo no le gustaría que le hicieran eso. Y vos trabajas con los hijos de alguien que los quiere. Ellos necesitan respeto. Pero son malcriados. Sí, se les llama la atención, se les dice lo que están haciendo mal, pero sin gritarles y sin humillarlos de esa manera. Porque tenemos que ver que somos una sociedad de personas. Y si no queremos tener tanto conocimiento, pues regresemos allá a los principios primarios de la ley natural, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Si nosotros tratamos mal, no nos va a gustar en algún momento que nos traten mal. Es más, yo me recuerdo que le decía a otra compañera del otro lugar, ella era soltera en ese momento y los trataba mal, y yo le decía, cuando tengas hijos no te va a gustar que los trates mal. En primer lugar. En segundo lugar, le decía yo, la vida da vueltas, ahorita es tu alumna, es tu alumno, pero al cabo de unos años te lo vas a encontrar ejerciendo un trabajo que a lo mejor vas a necesitar de ellos, el servicio de ellos. Y si fuiste malo con ellos, te van a tratar mal y te van a dejar ahí. Pero si fuiste al menos educado y empático, va a ser igual contigo, ¿verdad? A mí me pusieron, dice Ione, viendo la pared toda la clase en una esquina del grado. Sí. Yo me recuerdo que había una profesora que le gustaba castigar a sus alumnos así, y los ponía atrás de la puerta del salón y le decía el famoso sarcófago. Yo me recuerdo cuando yo llevé a mis hijas a estudiar ahí, le dije yo, usted me castiga a alguna de mis hijas así y la meto del pelo al sarcófago, le decía yo. La agarro del cuello, y yo solo la pasaba molestando, dándole a entender que obviamente a mí no me iba a gustar como mamá, ¿verdad? Por lo tanto, a los padres de familia no les iba a gustar. Una de las razones por las cuales yo a uno de mis hijos lo saqué del San José fue por eso. Porque una profesora en ese momento les estaba dando castigos de hacía 60 años atrás en ese momento. Lo hablé con el director o con el subdirector, y la maestra todavía, que si solo poco faltaba que les pusiera un ladrillo en la cabeza y los tuviera así toda la mañana. ¿Cómo un niño después del recreo iba a entrar tranquilo al salón? Los niños llegan eufóricos porque han estado jugando incluso fútbol. El que a un primo lo ataron con tirro al pupitre porque era muy inquieto. Hay algo, fíjese que mi profesión original, yo no estudié profesorado, ¿verdad? Yo estudié mi carrera, pero caí en la docencia, me quedé ahí y ya después recibí mi profesión en docencia. Pero antes, cuando mis hijos estaban pequeños, como mamá, yo les decía, los niños son inquietos. ¿Cómo los van a querer tener quietos? Yo me preocuparía si mis alumnos no fueran inquietos. Yo me recuerdo que al llegar de una vacación, las niñas llegaban inquietas, entonces yo les decía, miren chicas, les doy 20 minutos, pónganse al día en las vacaciones porque no se han visto en una semana o no sé, y después de esos 20 minutos ya todos tranquilitos e iniciamos la clase. Esa era mi costumbre. ¿Por qué? Porque los niños son inquietos. Eso que van a amarrar al pupitre a un niño, no, eso es antipedagógico. Para mí eso es que quien está ejerciendo la docencia en ese sentido no ama la docencia, porque tiene que saber con qué personas están trabajando.
y tiene que saber cómo se comportan y se puede ejercer disciplina sin tratar mal al niño, al joven con el que se está trabajando. Y se nos olvida eso, que somos una sociedad de personas donde nosotros estamos ejerciendo todos los días. Ustedes ejercen en la sociedad como hijos, como estudiantes, como vecinos, y como cada uno de esos roles que a usted le toca desempeñar todos los días, usted tiene que tener en claro y recordar siempre que somos una sociedad de personas. Y si al menos no me gusta estudiar tanto sobre moral, al menos voy a tratar a los demás como yo quisiera que me trataran a mí. Y ojo, a veces a quien usted trata bien, lo va a tratar con respeto, pero a veces el bien, y usted se habrá dado cuenta, le regresa a usted por otro lado con otra gente que usted ni espera y le regresa. Porque todo es así, ¿verdad? No sé si hay comentarios o seguimos. ¿Habrá algún voluntario para leer o elijo? No sé si alguien me levantó la mano, no alcancé a ver porque estaba buscando a un estudiante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo fui licenciada. Ah, Laura, ¿usted quiere leer, Laura? Sí, sí, sí. Vale, le agradecería. Entonces leeríamos el 339, ahorita lo subo. Y se lo voy a subir cuando llegue por ahí. Bye. Los componentes de la empresa deben ser conscientes de que la comunidad en la que trabajan representan un bien para todos y no una estructura que permite satisfacer exclusivamente los intereses personales de alguno. Solo esta conciencia permite llegar a construir una economía verdaderamente al servicio del hombre y elaborar un proyecto de cooperación real entre las partes sociales. Un ejemplo muy importante y significativo en la dirección indicada procede de la actividad de las empresas cooperativas, de la pequeña y mediana empresa, de las empresas artesanales y de las agrícolas, de dimensiones familiares. La doctrina social ha subrayado la contribución que estas empresas ofrecen a la valoración del trabajo, al crecimiento del sentido de responsabilidad personal y social, a la vida democrática, a los valores humanos útiles para el progreso del mercado y de la sociedad. Bien, muchas gracias, Laura. ¿Alguien que quiera comentar un poquito sobre esto? ¿Que acabamos de leer? Fíjese que me dice, tenemos que tener, o me hace un llamado otra vez a la conciencia. Debo de tener claro que en la comunidad en la que trabaja representa un bien para todos y no solo para una persona. Yo me atrevería a decir que todavía existen propietarios de empresas que maltratan a su personal, que se valen de la necesidad que puedan tener para tratarlos mal, a lo mejor para hacer un tipo de explotación, ¿verdad? Porque en algunos lugares los hacen trabajar horas extras y no les pagan las horas extras, porque dicen, no, porque ya tienes un buen sueldo y entonces estás como casado con la empresa y tienes que darlo. Y eso, si nosotros no vemos que el bien no es solo para mí como dueño, sino que para los trabajadores, porque van a trabajar con ganas, y para quien consume lo que produzco, si no tenemos claro ese engranaje, ¿verdad? Dueño, productor, empleados que ayudan a producir y consumidor que compra lo que se produce. Si ese engranaje no lo conocemos, no vamos a tener esa conciencia. Y todavía nos vamos a topar con gente demasiado prepotente que se cree, como decimos, la última Coca-Cola en un desierto. Y eso es bien peligroso, porque ya nos hace que los empleados, como van a trabajar de mala gana, ¿con qué calidad cree usted que va a trabajar? Es bien difícil. Me recuerdo que a veces, quizás en Estados Unidos, no sé,
hay algunos cocineros que se sienten demasiado importantes en su cocina y cuando reciben una crítica o un comentario negativo sobre el alimento que han dado, se enojan y ustedes habrán visto a lo mejor en películas que escupen la comida o algo. Yo creo que eso es real, no solo en las películas, porque recuerdo un familiar que vino a pasear y él pidió un determinado platillo, pero la carne le salió pues no en un cocimiento como el que él pidió. Entonces le dijo al mesero que por favor lo llevara a la cocina y le diera un poco más de cocción, pero le dijo, por favor, mándale mis disculpas al cocinero, que no lo estoy ofendiendo, que no me vaya a mandar escupida la carne. Y el mesero se puso así, ¿verdad? No, así dígale, le dijo. Y la situación se dio es que el cocinero salió a preguntarle, ¿verdad? A este familiar mío por qué le estaba diciendo que escupen la carne. No, le dijo, porque yo también soy cocinero, le dijo, pero trabajo en Estados Unidos. Y es una práctica bastante común. Pero si te das cuenta, le dijo, el cocimiento de la carne que me has mandado no es a lo que yo pedí. Entonces el cocinero, pues obviamente entre cocineros se entiende y le dijo, sí, tienes razón, te lo voy a cocer otra vez, no te preocupes. Entonces, a veces nosotros se nos olvida que somos personas y a veces nos podemos equivocar. Y nos creemos nosotros que somos los que lo sabemos todo y una llamada de atención no la soportamos. Y respondemos mal, tratamos mal a los empleados o en su defecto, en el caso de este ejemplo, mala costumbre, yo diría, de quizás la mayoría de cocineros en otros países, que escupen o llenan de algo sucio la comida de la otra persona que está pagando por ello. Me dice que también no se debe de olvidar la importancia. Me vuelve a mencionar, se recuerden que hablamos de los cuerpos intermedios, lo importante que son en una sociedad porque solo el gobierno no es capaz de subsanar o todas las necesidades que puede haber en un país. Me habla de las empresas cooperativas, ya sea pequeña o mediana empresa, ¿verdad? Las empresas grandes, esas no se preocupan, porque esas ya están volando en el espacio, diría yo, que su negocio está bastante seguro. Entonces, los pequeños empresarios, los que van empezando, se unen. Yo visité cuando se me arruinó la computadora, que yo andaba comprando lo que me le iban a poner. Llegué a un lugar y me dijeron, ay, es que fíjese que aquí en esta casa estamos funcionando 3 pequeñas empresas. Y me dijo los nombres y me dijo a qué se dedicaba. Y realmente habían 3 estantes o 3 vitrinas, donde cada vitrina era la separación de una empresa y la otra. Eso es un ejemplo de pequeños emprendedores que se están uniendo para salir adelante. Necesitamos eso, ¿verdad? Las empresas artesanales, ¿verdad? Me recuerdo que en mi niñez no se veía mucho el fabricar zapatos en serie, todos eran hechos a mano. Y como en mi familia, pues alguien vendía cuero, vendía suela y todo eso, pues me recuerdo que llegué a conocer todos esos materiales porque se guardaban en mi casa y llegaban los zapateros a comprar. Y cuando a mí me compraban zapatos, rara vez me llevaban a una zapatería, me llevaban al taller para que yo buscara entre los zapatos que estaban ahí confeccionando cuál me gustaba y cuál me iban a comprar. Entonces, las empresas artesanales son importantes. De comida todavía tenemos empresas artesanales. Los famosos dulces típicos nuestros en El Salvador, muy codiciados en otros países. Entonces, eso es necesario, necesitamos cuidar eso. Y me vuelvo a hablar de los agrícolas, de dimensiones familiares. Hay familias, y lo decíamos, se recuerda la clase anterior, donde decíamos, ¿a dónde tenemos la mala costumbre de ir a pedir rebaja? A los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores, al mercado. A las empresas grandes no le vamos a pedir rebaja. Ese es el precio hasta con el 0.99 de centavos y nos quedamos esperando el centavo vuelto. Pero tenemos que ayudar a despegar también esas familias que comienzan con sus pequeños agrícolas, y usted lo va a ver en el mercado, a veces ancianitas, por ejemplo, que se quedan en un andén, lejitos un poquito de los otros vendedores, porque ellos están llevando lo que producen a vender.
tenemos que irnos apoyando en esa forma, ¿verdad? Para poder valorar el trabajo que ejercen todas estas personas. A veces lo que se produce en gran cantidad, como por ejemplo, a mí me ha tocado a veces, y sí, a veces acostumbro comprar la verdura en el súper, ¿verdad? Por cuestiones muy personales o de tiempo no voy mucho al mercado. Pero sí, el precio y la calidad es totalmente diferente que cuando usted lo compra con la persona que lo está produciendo, porque sabe lo que le está vendiendo. Y es uno de los aspectos, pues que la iglesia, yo les decía, siempre va a estar como señalando lo que tenemos que cuidar. Vamos a continuar con el 340. Y veamos, no sé quién nos va a hacer el favor de ayudar a leer o elegimos a alguien. Natalia Andrea, le agradezco. Y después lee Gabriela, que también levantó la mano. La doctrina social reconoce la justa función del beneficio como primer indicador del buen funcionamiento de la empresa. Cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente. Esto no puede hacer olvidar el hecho que no siempre el beneficio indica que la empresa esté sirviendo adecuadamente. Sean correctos y por los hombres que con el patrimonio más valioso de la empresa sean humillados y ofendidos en su dignidad. Esto sucede cuando la empresa opera en sistemas socioculturales caracterizados por la explotación de los propensos a las obligaciones de justicia social y a violar los derechos de los trabajadores. Es indispensable que, dentro de la empresa, la legítima búsqueda del beneficio se armonice con la irrenunciable tutela de las personas que a título diverso trabajan. Estas dos no se oponen en absoluto, ya que, por una parte, no sería realista pensar que el futuro de la empresa esté asegurado sin la producción de bienes y servicios y sin conseguir beneficios que sean el fruto de la actividad económica desarrollada. Por otra parte, permitiendo el crecimiento de la persona que trabaja, se favorece una mayor productividad y eficacia del trabajo mismo. La empresa debe ser una comunidad solidaria, no encerrada en los intereses corporativos, tender a una ecología social del trabajo y contribuir al bien común, incluida la salvaguardia del ambiente natural. Bien, muchas gracias. Entonces, fíjese, me vuelve a hablar de un beneficio. Ya más adelante me va a hablar del beneficio económico, porque obviamente, les decía yo, por un servicio que se dé, tenemos pues que recibir el justo salario, justo, ¿verdad? No quiere decir que me voy a aprovechar a una persona y me voy a ahorrar antes. Yo hace muchísimos años, antes de ejercer la docencia, todavía creo que me faltaba un par de años de salir de la universidad. Bueno, mi mamá siempre era del punto de que, creo que ya les conté, que teníamos que aprender un oficio aparte de lo que estábamos estudiando. Entonces mi hermana aprendió la costurería y yo me metí a estudiar la cosmetología. Me recuerdo que en esas visitas que nos hacían hacer a nosotros como grupo de esa academia a otros salones, fuimos una vez a un evento en un hotel, pero tuvimos una reunión con alguien, no me recuerdo el nombre del salón, alguien muy famoso. Les estoy hablando de ya por el año 90, 1990. Y el corte de pelo creo que en Santa Ana valía como $3. 3 colones o 5 si íbamos a un salón caro. Y me recuerdo que entre todo lo que habló la cosmetóloga que nos estaba recibiendo, nos dijo, miren, es mejor atender a un cliente que a varios. Yo, por ejemplo, me dijo, y no se me olvida, prefiero recibir a un cliente, atenderlo con su cafecito y cortarle el pelo y cobrarle 20 colones por el corte de pelo. Y me quedo tranquila, descansando un buen tiempo, a esperar que entre el otro cliente que me va a pagar 20 colones. Y yo así voy salvando mi dinero. Yo creo que a mí me asombró y a mis compañeras con las que estaban aprendiendo conmigo también les asombró.
¿verdad? Y mis compañeras, pues todas no eran universitarias, eran jóvenes que estaban aprendiendo el oficio para vivir de ese oficio. Para mí era un hobby, un plus que yo iba a tener. Y a mí me sorprendió, y yo en ese tiempo, siendo prácticamente una adolescente soltera, yo decía, ¿cómo es posible que pueda pensar en desangrar, pensé yo en ese momento, a alguien con 20 colones, cuando puede hacer varios cortes, dar un buen servicio y cobrar lo justo? Y aquí viene el beneficio. Entonces, el beneficio necesitamos dar para las personas, pero también para nosotros. Cuando habla de beneficio ya me está diciendo, pues, bueno, ¿qué ganancia voy a obtener? Pero también tenemos que darle ganancia a la otra persona, porque usted no me dejará mentir, alguien que le da un servicio, aunque se le dé bueno, pero le cobra excesivamente caro, en una familia ya no lo vuelven a llamar. Lo llaman una vez y ya no lo llaman otra vez. Pero a alguien que le hace un buen trabajo y le cobra lo justo, las familias quedan invitadas a volver a llamar a esa persona. Y perdemos en todo sentido. Aquí les estamos hablando de empresas, estamos hablando a todos los niveles sociales. Hay un beneficio que se debe de cuidar, pero también sirviendo adecuadamente a la sociedad, porque de nada sirve que me den un producto o un servicio sumamente barato, pero los productos sean de malísima calidad. Yo lo observo y lo veo, por ejemplo, en el cabello. A veces hay salas de bellezas y en una sala de belleza se gana el 50% de ganancia, queda libre, ¿verdad? Porque la ganancia es bastante grande. Yo créame que a veces hasta me arrepiento de haber quitado mi sala de belleza. Ahora digo, me hubiera quedado con las dos cosas, la docencia y la sala de belleza. Con todo lo que hay ahora, pues me iría muy bien, porque se le gana el 50%. Pero algunos salones ponen unas ofertas muy baratas, pero el producto que utilizan no es el adecuado, y de ahí las mujeres o las personas que se someten a ese tipo de tratamientos, su cabello después resiente lo que le han hecho. Y entonces ahí no estamos dando un beneficio. El beneficio solo lo estoy adquiriendo como propietario, pero no a la persona. A la persona. Y yo, créame, es uno de los rubros que yo quizás critico bastante porque lo conozco, ¿verdad? Y muchas de las cosas que veo en mi cabello prefiero hacérmelas yo. Lo digo que en algún momento, depende del tipo de corte que tenía, hasta me cortaba el pelo sola. Pero hay cosas que realmente necesito que alguien me haga algo de atrás, pues tengo que ir. Pero es por eso, porque algunas empresas o algunos propietarios se preocupan nada más por su beneficio y no el beneficio que le van a dar a los demás. Luego, en el numeral, le habla de lo que ya hemos venido hablando, de personas que son humillados, ofendidos en su dignidad y no son valorados. Creo que de eso hemos hablado un poquito, bastante. Pero me vuelve a recalcar, se debe de pensar que la empresa es una comunidad solidaria, no encerrada solo en los intereses corporativos, sino que también cuidar la naturaleza. Sobre la naturaleza vamos a tener todo un documento para discutir de cómo se debe de cuidar el medio ambiente. Pero sí, debemos cuidarla. Porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? En mi niñez yo me recuerdo que a nosotros nos llevaban a recibir clases de natación, lo que ahora se llama INDES, antes se llamaba Círculo Estudiantil. Y bueno, después de la clase de natación, yo era una de las niñas que a mí me gustaba llevar mi champú y todo para bañarme en la ducha ya, y luego ponerme el uniforme y yo quedaba ya pues, sin cloro en la piel. Y yo era una niña que 11 años quizás. Y me recuerdo que mi mejor amiga en ese momento, nos bañábamos juntas, ¿verdad? Las duchas así contiguas. Y ella tenía la costumbre de dejar la ducha abierta mientras se echaba jabón en el cuerpo. Y de ahí se iba a jabonar el cabello, se alejaba de la ducha y dejaba la ducha abierta. Yo le decía, mira, Claudia se llamaba, ¿por qué no cerras la ducha? Ah, no es mi casa, me decía, no es mi agua, no lo paga mi mamá, que se gaste. Y esa fue su política todo el tiempo. Y yo le decía, pero fíjate que la gastas. Y hay lugares donde el agua no llega siempre. Ah, sí, pero en mi casa sí, me decía.
Y entonces, pensamientos así son los que debemos de cambiar. Como no es mi casa, que se gaste la electricidad. Como no es mi casa, que se gaste el agua. Como no es mi casa, que esté sucia. Y solo basta ver las calles de Santa Ana, que ahí no estamos cuidando la naturaleza. Desde el simple hecho que alguien tira la basura, que de lo que se comió sale de la ventana del bus, sale de la ventana de los vehículos. Me ofende más ver una basura que salga de un vehículo, porque si esa persona ha tenido la posibilidad de comprar su vehículo, quiere decir que es una persona que quiero pensar que tiene un poquito más de lógica en su forma de vivir. Y los que van en el bus, a lo mejor algunos su instrucción académica no le llega como para pensar mucho en el medio ambiente, pensar en el daño que puede causar. Son personas que a lo mejor no tienen muy claro lo que es el calentamiento global y que cada uno somos responsables de ese calentamiento global, entonces simplemente tiran la basura. Pero yo caigo a que todo es educación. Educación. Si en mi casa, por ejemplo, va barriendo alguien y aprovechando que va barriendo, vengo yo y le tiro la basura que tengo en la mesa para que se la lleve, desde ahí ya estoy fallando en cuidar la naturaleza. Porque en vez de recoger yo mi basura de la mesa e irla a botar, le estoy cargando el trabajo a esa persona que anda barriendo mi casa. Y todo es eso, pensar en qué voy a cuidar yo lo que me rodea. Y lo que me rodea comienza desde nuestra casa, nuestra colonia y nuestro país. No sé si hay comentarios hasta ahorita de lo que hemos hablado, algo que quieran decir. Ustedes me dejan hablando solo a mí, siento que lo duermo de tanto hablar. No, todo claro, Lick. Estamos bien. No, tal vez no es que les haya dejado dudas, tal vez si algo ustedes quisiera agregar. Cuando a veces yo hablo puede hacer que se le venga a la mente algo, ¿verdad? Si no, pues seguimos. El 341 está pequeñito. ¿Quién quisiera comenzar a leer? Osmaro, ¿nos quiere ayudar? Sí, licenciada. Bueno, gracias. Si en la actividad económica y financiera la búsqueda de un justo beneficio es aceptable, el recurso a la usura está moralmente condenado. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. Esta condena se extiende también a las relaciones económicas internacionales, especialmente en lo que se refiere a la situación de los países menos desarrollados, a los que no se puede aplicar sistemas financieros abusivos, sino usuarios. El magisterio reciente ha usado palabras fuertes y aclara a propósito de esta práctica todavía dramáticamente difundida, la usura, delito que también en nuestros días es una infame realidad, capaz de estrangular la vida de muchas personas. Bien, gracias. Me habla de la actividad económica, me sigue adentrando un poquito en el beneficio, pero le llama usura. ¿Ustedes saben lo que es la usura? Hola. No sé si... Uy, no sé. Quiero escucharlos a los dos. Primero que hable la señorita y luego el caballero. Hola. Sí, yo tenía entendido que es como el cobro de un interés, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, está en un correcto la mitad. Vamos a ver qué me dice su compañero. Lo mismo le voy a decir, ajá, como si es un interés como bastante alto. Algo así tenía entendido yo también. Sí, es el cobro de un interés, pero excesivo. Si alguien presta dinero o algo, ¿verdad?
y obviamente tiene que pagar un interés porque la persona está haciendo trabajar su dinero y tiene que producirle una ganancia y de ahí viene el interés. Pero cuando ese interés es excesivo, es una usura, ¿verdad? Hay una materia, yo creo que ustedes no la llevan como ingeniería, se llama matemática financiera. Y ahí pues se enseña a los estudiantes qué tipo de intereses cobran en las empresas. Por ejemplo, en dónde es más barato adquirir un préstamo, si con una persona particular o con un banco, por ejemplo. Y se les muestra cuando cobran un interés simple, que es decir, un interés adecuado, pero la mayoría cobra de las empresas ya bien estructuradas, cobran lo que se llama en financiera un interés compuesto. Quiere decir que cobran interés sobre interés. Entonces, a eso se le llama ya una usura. Por eso es condenable, porque le están cobrando excesivamente a las personas. Vaya, les pongo un ejemplo. Yo estaba viendo el estado de cuenta de alguien, porque ese alguien me decía, tengo tanto tiempo de estar pagando quizás desde que antes que iniciara la pandemia, estoy pagando esta cuenta, me decía, era como un extrafinanciamiento en una tarjeta de crédito. Y hasta ahorita yo no he bajado a mi deuda más que $200. Y le decía yo, cuando le llegue su estado de cuenta, me lo muestra, quiero ver. Entonces, esta persona paga mensual $50. De esos $50, sabe que a capital solo le abonan $8.14. Todo lo demás son intereses. Uso de tarjeta, interés de esto, interés del otro. Quiere decir, que a ella, si solo 8 y algo, a ella está pagando en intereses y por el usar ese dinero que le prestaron, $42. Y si ya lleva más de 2 años, porque me está hablando que fue antes de la pandemia, ¿se imagina usted? Esta persona ahorita estoy haciendo la cuenta, ha pagado $1,000, 1,000 con 8, ¿cómo es? $1,008 en intereses. ¿No será eso? Desde mi punto de vista, eso califica ya como una usura. ¿Qué piensa usted sobre este ejemplo? Y es real, es de alguien que yo conozco. Hola, jóvenes, ¿está tan claro que ya no queremos hablar? María José, ¿qué me puede comentar? Osvaldo. Mi papá siempre ha dicho que las tarjetas o cosas así siempre son una estafa, porque a él siempre le ha pasado que lo han estafado con tarjetas así. Uh-huh. Así es. Yo creería que por lo menos las tarjetas de crédito creo que son así, ¿verdad? De que el banco presta dinero y pues uno lo tiene que pagar. A mí por lo menos siempre lo que me han dicho mis papás, o sea, no es que sean tal vez malas, pero hay que saberlas usar, no hay que dejar los pagos a plazo, porque luego pues viene interés sobre interés sobre interés sobre interés, porque también conozco yo a alguien que sacó una tarjeta y el mismo día la topó y creo que y ya eso fue hace más de tal vez 5 o 6 años y a día de hoy no ha pagado todavía esa tarjeta por el montón de intereses que tiene. Exacto. Yo diría, y su papá anda bien, y el papá de Osmaro también, que dice son una estafa, son una usura, porque cobran interés sobre interés. Imagínese, la tarjeta de crédito hay que saberlas usar. La persona, pienso yo, debería de ver su presupuesto y cuánto es capaz de comprar con esa tarjeta para si cuando le llegue su estado de cuenta pagarla de contado. Porque si lo paga de contado, esta persona no paga membresía anual y no paga intereses sobre ese dinero, paga solo lo que ha comprado. En ese aspecto, quien se beneficia al 100% es la persona y la empresa no gana de él. ¿De quiénes gana? De estas personas que tienen una tarjeta de crédito. Imagínense, ya tiene una deuda, pongámosle $500. Y esta persona lo que hace es que abona mensualmente $100. $100. Y sobre esos $100 sigue utilizando la tarjeta. ¿Cuándo va a salir de esa deuda? Nunca. Así conozco a alguien, escribe Jefferson, que tiene deuda de unos $20,000 por las tarjetas de crédito. Dios mío, con $20,000 me muero yo.
creo que muchas personas. Son personas que, como dice David, jamás van a salir de esa deuda. Van a pasar años y años pagando mucho más interés que pagando su capital. Entonces, si queremos un ejemplo clásico de usura, son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Úselas porque sí ayudan, lo sacan de apuro uno, pero cada quien debería de tener una educación, yo diría que una materia especial solo para aprender a utilizar las tarjetas de crédito. Aunque los alumnos salten y digan, ¿qué? Toda una materia, 5 meses para aprender eso. Sí, lo necesitamos. Porque si hablamos con muchas personas, yo te conozco muchas personas que lo que hacen es que dan el abono mínimo, la cantidad mínima que van a abonar y ahí, tranquilos, pagan eso. Hablaba con alguien y me decía, voy a ver con cuál tarjeta pago. Y le dije, ¿y cuántas tenés? 5. 5 tarjetas, le decía yo. ¿Y va bien con las? Sí, a cada una le abono 150 al mes y ahí voy. Quiere decir, yo no le pregunté a mi amigo, quiere decir de que sus tarjetas están bastante elevadas, porque ya para pagar $150 mensuales por 5 tarjetas, esta persona abona 750 mensuales y no está pagando el saldo de contado. Y así, créame, hay muchas personas. Necesitamos conocer lo que es la usura, conocer cómo debo de tener una educación también en cuanto a mi economía. ¿Sí? Pero hoy lamentablemente tenemos personas que viven de tener, ya vamos a llegar a eso también, y no hacer. Que sea la persona la que utilice la tarjeta de crédito para su beneficio, sabiéndola manejar bien. No de estas personas que caigan en ser presas de la usura de alguien y le dice, es un delito. Y alguien va a decir, mire, ¿y por qué a los bancos no los ponen en la tarjeta de crédito? Porque lamentablemente las leyes económicas los protegen. Porque ellos, antes de poner una tasa de interés, me imagino que los encargados de aprobar o reprobar ese tipo de cobros, se los han aprobado. Entonces, si ellos lo tienen aprobado, si ellos los protegen las leyes, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Aprender a utilizar ese tipo de cosas. Igual los préstamos, igual manejar la economía. Yo conocía familias que a cada rato se cambiaban de casa, a cada rato. Y ya cuando esos hijos crecieron, me recuerdo que una vez alguien me dijo, lo que yo quiero ya, quedarme en una casa. Por eso voy a sacar mi casa, me decía, y voy a hacer el esfuerzo para que mi familia no tenga que andarse moviendo a cada rato. Porque cuando yo me di cuenta, lo que sucedía es que sus papás no les alcanzaba para pagar la mensualidad de la casa y entonces se tenían que ir a hacer lo mismo en otra casa. Se iban a hacer lo mismo en otra casa. Entonces, cuando nosotros no tenemos una verdadera disciplina económica, vamos a ser presa de esto, ¿verdad? Y las personas que nos cobran en usura, cuando yo ya soy preso y estoy metido en esa usura, no como practicante, sino como víctima de la usura, los demás son culpables de mi muerte, dice. Y le dice, y no sé si usted le que es imputable. Imputable significa que no tienen culpa. Los bancos no tienen culpa de estarme matando mes a mes con los intereses, porque yo solita decidí meterme en esa deuda y la ley protege a los bancos con los intereses que cobran. Entonces, vean, todo esto es un enmañaramiento que se da. Por eso es que necesitamos nosotros como usuarios, como ciudadanos, educarnos al mínimo en eso para no ser presa de la usura y saber qué es la usura en sí. Porque del momento en que le dicen, cobro este interés, nosotros tenemos que hacer cuentas, ¿sí? O cuando va usted y le dicen, le van a hacer un descuento en un pantalón el 20%. Ojo, hay que sacar la calculadora y ver si es cierto que el descuento vale la pena o no vale la pena. Porque cuando las empresas grandes, y lo dijimos también ya, ponen ofertas y a veces decimos, wow, le han bajado casi a la mitad de precio, esa empresa jamás va a dejar de ganar. Nunca va a sacrificar sus beneficios económicos por beneficiar al cliente. Porque para empezar,
Nunca vamos a tener la capacidad de ir a hablar con el dueño de la empresa grande para hacerle un reclamo. Eso nunca se va a dar. Si lo hago con los menores, ¿verdad? Si lo hago con la señora del mercado que me está vendiendo un tomate al doble de precio, a ella sí le reclamo, pero con las empresas grandes no. Y entonces ahí viene la importancia nuestra ya de cada uno de nosotros, cómo nos educamos, cómo vamos a ir conociendo cómo se da esto y cómo ir pues orientándonos y educándonos para tener una mejor vida nosotros y en un futuro las de sus familias, ¿verdad? No sé si hay comentarios finales. Fíjese, yo siento, o usted sentirá, que vamos avanzando poco en los numerales, pero siento que la riqueza de platicar cada numeral es mucho, nos va a dar mucha más ganancia a nosotros, ¿verdad? Porque si eso usted lo hubiera leído de corrido, le aseguro que no se hubiese detenido en ver ciertos detalles, ¿verdad? No sé si hay comentarios. ¿O estamos bien? Bien. Entonces, gracias, Laura. Estaríamos llegando hasta aquí, ¿verdad? Yo les agradezco pues siempre su puntualidad. Hoy que prácticamente los estoy obligando a